Vamos a orar. Padre Celestial, prepara nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes para que aquí se pronuncie solo tu palabra y nada más que tu palabra. Y para que mis hermanos tengan una mente abierta y un corazón dispuesto, no solo para oír, sino para obedecer, para poner en práctica tu palabra. Porque no son los oidores, sino los hacedores los que irán al cielo. Señor, quiero encomendarte muy especialmente a mi hermano Jorge. Ayúdalo, Señor, fortalécelo para que él pueda soportar, Señor, esta carga de su enfermedad. Pon tu mano sanadora sobre él. Ayúdale a encontrar un diagnóstico y una cura definitiva. Te ruego, Señor, que lo mires con compasión y misericordia, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso. También te ruego, Señor, por Leonardo Ariza, hermano de mi hermana Janet. Por favor, pon tu mano sanadora sobre él y sobre todo, Señor, sobre su corazón, para que la luz del Evangelio llegue a él. Fortalécelo, ábrele camino, Señor, hacia la sanidad del cuerpo, pero también de la sanación de su alma. Ayúdalo en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos entonces celebrando Navidad, estamos en Lucas 2. Y vamos a tratar de orientarnos en una reflexión que nos lleve a pensar en la importancia que tiene la celebración de la Navidad. Yo sé que hay mucha controversia, hay muchos comentarios, especialmente ahora que los youtubers y los no sé qué, y los que manejan las redes sociales suben lo que se les ocurre y lo que primero les llega, buscando popularidad, likes o etcétera, etcétera, pues confunden más la gente, ¿no? Y siembran ideas muy raras. Vamos a ser muy claros, porque aquí en esta iglesia el centro de todo es la palabra de Dios. Y nosotros nos movemos por la palabra, no por nada más. Entonces, que la Navidad cristiana reemplazó una fiesta pagana, cierto. No hay nada que ocultar en eso. Los cristianos del siglo I al III reemplazaron una fiesta al sol que celebraban en Roma con la celebración de la Navidad. Que Cristo no nació el 25 de diciembre, cierto. Es más, no sabemos la fecha exacta en que nació. Algunos estudiosos bíblicos dicen que fue en marzo o abril, no en diciembre. Pero los primeros cristianos decidieron que iban a celebrar el natalicio del Señor en diciembre para reemplazar una fiesta pagana, porque era una fiesta dedicada al sol Invictus, pero también la Escritura dice que Cristo es nuestro sol de justicia. Entonces quisieron reemplazarla. Eso no quita que celebremos la Navidad. Ahora, hay que celebrarla como debe ser celebrada. Eso de comprar regalos y de hacer natilla y buñuelos y matar marrano y mamona y salir de paseo y sancocho de olla, eso no lo inventamos nosotros. Eso en verdad no es celebrar la Navidad. Allá ustedes, si quieren seguir gastando su platica, vayan a comprar regalos, háganlo. Pero eso no es Navidad. La Navidad es otra cosa. Dice aquí en el texto de Lucas 2, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Imagínense, ya estaban radicados en Nazaret, al norte de Palestina. Pero la profecía bíblica decía que el Mesías debía nacer en el sur, en un pueblito chiquitico insignificante, se llamaba Belén. Y al señor emperador del mundo, al primer emperador, entre otras cosas, del Imperio Romano, se le ocurre un decreto. Y ese decreto es: todos los súbditos del imperio tienen que contarse. Pero cada uno se va a contar en el sitio donde nació, de donde es.
Imagínense, si hubiera ese decreto de censo, ahora a mí me tocaría echar para Sevilla para que me censaran allá. El señor emperador no tenía ni idea que lo que estaba haciendo él era un designio de Dios para mover a José y María de Nazaret hasta Belén. ¿Por qué? Porque en Belén tendría que nacer. Bien, de paso de ñapa podemos pensar, no le botemos corriente a los gobiernos. Hermanos que son amigos de la política y de todas esas cosas y discuten y pelean por eso, no pierdan el tiempo. Porque ¿sabe qué son ellos? Instrumentos de Dios. Si los gobernantes son malos, Dios los puso ahí por alguna razón que nosotros merecemos. Pero ellos son instrumentos de Dios y ejecuten lo que Dios quiere. Aquí está la prueba. El emperador dio el decreto y se llevó a cumplimiento de una profecía del nacimiento de nuestro Señor. Muy bien, en el versículo 3 dice que iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, etcétera, etcétera, y que allá en Belén, entonces vinieron los dolores de parto, el trabajo de parto, y el pobre José desesperado porque no encontró en ninguna parte donde posar con su esposa para que tuviera su hijo. El único recurso, la pesebrera de un hotel, de un mesón. Allá con las vacas, las ovejas, los gallos, las gallinas, los patos, los gansos, allá le abrieron un espaciecito. Ahora, la Biblia no dice que el Señor nació en la canoa donde comían los animales. Eso también nos lo inventamos nosotros. Es muy probable que le armaron un catrecito, una estera, alguna cosa, un rinconcito en alguna parte, y ahí posó y ahí nació el niño, ¿no? Y encontramos entonces que dice aquí que la Virgen María tuvo a su primogénito. Ojo, escuchen bien que la Biblia dice primogénito. Está diciendo que la Virgen María tuvo su primer hijo. Algunos dicen, ay, esos evangélicos odian a la Virgen María. Ay, están pero equivocados. Nosotros amamos la Virgen María. La admiramos, la imitamos. Sabemos que es privilegiada, que es bienaventurada. Es más, la primera parte del Ave María debemos recitarla sin problema. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es bíblico. Esa fue la salutación del ángel. Ahora ya la segunda parte del Ave María sí se lo inventaron los hombres. Eso no está en la Biblia. Y ningún cristiano debe repetirla. Porque la Virgen María, con toda la virtud de ella, con su obediencia, su humildad, con el sometimiento, con la santidad de ella, ella no murió en la cruz. Ella no derramó su sangre. Ella no es redentora. Si usted quiere honrar a la Virgen María, déle el puesto que ella tiene en la Biblia. La Madre del Salvador. Bienaventurada. Digna de imitarse por su obediencia. Ustedes saben que cuando la Virgen María recibió el anuncio del ángel y le dijo, mire, vas a tener un hijo. Y ¿cómo va a pasar eso? Yo no conozco. Y el ángel le dice, tranquila María, no te preocupes, lo que va a pasar en ti es obra del Espíritu Santo. Ah, bueno. No refunfuñó más. Y cuando ya comenzó a estar barrigoncita, que José dijo, ¿y aquí qué pasó? ¿Ustedes creen que la Virgen María no sabía que ella corría el riesgo de ser apedreada? Porque ese era el castigo para las mujeres adúlteras en esa época. Y ella ya estaba desposada con José, no estaban viviendo juntos, pero estaba desposada, que significaba que ya eran pareja. Y José, como la amaba tanto, José estaba tragadísimo de la Virgen María porque tuvo que haber sido una mujer muy bella. Dijo, no, yo no la voy a denunciar. Yo la voy a dejar calladito para que no me le pase nada a María. Y por obra de Dios, por otro milagro de Navidad, un ángel en sueños le dice a José, José, no temas recibir a María porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo, es de Dios. Y otro desobediente, ¿no?
Apenas escuchó eso, se levantó, cogió la Virgen y le dijo, camine María, vámonos para nuestra casita, y se fueron. Obedientes, sin poner en tela de juicio lo que Dios decía. Bien, ¿dónde quiero llegar yo con esto? Ahora estamos aquí en el texto que dice que la Virgen María tomó el niño, lo recibió, lo envolvió en pañales y lo puso en su camita, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Es como bonita la Navidad y se evocan cosas muy lindas, se ponen bolitas de colores, adornos, lucecitas y todo como tan lindo, tan tierno, ¿no? Bien. La otra cosa que hace muy tierno esta escena del nacimiento es cuando los pastorcitos, unos pastorcitos que están trasnochando para cuidar las ovejas porque tenían que cuidarlas de día y de noche, están ahí a medianoche y de repente aparece un personaje. Y se asustan porque miedosos sí somos nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de cosas de Dios, cosas celestiales, como somos tan pecadores, el temor no llega. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que el Señor venía después de la caída? ¿Qué hicieron? Buscaron la piedra más grande y se metieron allá debajo, ¿sí o no? Bueno, entonces el temor. ¿Usted tiene temores? ¿Tiene miedos? No me voy a decir que no, porque yo sí. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Los temores y los miedos que usted y yo sentimos son fruto de nuestro propio pecado. Pero bien, ¿dónde quiero ir yo con la historia? Tuvieron temor. Y la primera cosa que el ángel les dice, no teman. El primer mensaje, no teman. ¿Se acuerdan de lo que leyeron en Éxodo 19? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a decir al pueblo? Lávense las ropas, prepárense, no toquen mujer, no se acerquen al monte, no lo toquen porque el que lo toque se muere. Y aquí el ángel está diciendo a los pastores, no teman, tranquilos, no hay terror aquí. No hay nada por qué asustarse. Os ha nacido hoy, en la ciudad de Belén, un Salvador, Jesucristo el Señor. El primer anuncio del Evangelio al mundo entero estuvo en boca de los ángeles. Y después de eso, dice la historia que ustedes tienen ahí de frente, prorrumpieron unos coros celestiales, dice huestes, innumerables huestes. Eso tuvo que haber sido una multitud. Qué espectáculo el que vieron esos muchachos. ¿Ustedes se imaginan el cielo repleto de ángeles cantando? La primera adoración de Jesús hecho carne estuvo a cargo de los coros celestiales en la tierra. ¿Cómo es que se nos ocurre a nosotros celebrar la Navidad tomando trago, emborrachándonos, comiendo hasta saciarnos, desperdiciando los recursos, haciendo ostentación de mundanalidad? Mientras Dios en su infinita sabiduría celebró el nacimiento de su Hijo con coros celestiales. Hablando del Evangelio. ¿Y cuál fue el Evangelio? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? Paz. Un momentico. Buena voluntad para ¿con quién? Para con los hombres. Hay una mala traducción en eso que ha engañado a la gente por mucho tiempo. Algunos dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quiere que les diga una cosa? No hay ningún hombre sobre la tierra con buena voluntad. Ni yo, ni usted, ni nadie. Los que somos casados aquí. Yo ya voy para 51. Adoramos nuestras esposas. Y no lo estoy diciendo por miedo a que ella esté aquí. Y nuestras esposas nos adoran. ¿No es cierto? Oiga, por allá una se carcajeó. Pero ojalá que en las relaciones de pareja la esposa pudiera decir, qué buena voluntad la de mi esposo. O qué bueno que pudiéramos decir los esposos, qué magnífica voluntad la de mi esposa.
La buena voluntad, mis queridos hermanos, viene de parte de Dios para su matrimonio. Si Dios no está en su matrimonio, olvídese de buena voluntad. Si Dios no está en su matrimonio, olvídese de paz. Es más, si Dios no está en la iglesia, olvídese que vivimos nosotros como hermanos y en paz. Porque muchas veces, imagínense que Pablo en la época de los apóstoles, él tenía una iglesia, varias iglesias, plantó unas iglesias, y a los Gálatas les decía, oye, ¿ustedes por qué se comen y se muerden entre sí? ¿Por qué se mordisquean? ¿Cómo sería el trato entre los Gálatas? ¿Cómo serían las peleitas allá? Y él dice, no, esa no es la vida de los cristianos. A paz nos ha llamado Dios. Y el mensaje del evangelio en primer lugar es paz. Reconciliación. Yo sé que está bochornoso el ambiente, pero esto les va a refrescar el alma. Estoy seguro. Entonces, el ángel continúa diciéndole a los pastorcitos, les dice, vayan a Belén. Vayan y miren, van a encontrar, esto les va a servir de señal, van a encontrar a María y al niño, a su madre y al niño en un pesebre. ¿Y qué dice la narración? ¿Tienen los ojos ahí en la narración? ¿Qué dicen después de que el ángel les dice que vayan y miren, que eso les servirá como señal? Hallarán al niño envuelto en pañales, en el versículo 12, acostado en un pesebre. Y entonces aparecieron los ángeles cantando, diciendo todas esas cosas. Y en el versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Los pastorcitos obedientes recibieron como verdad el mensaje del ángel y enseguida acudieron. Díganme, hermanos, cuánto, o amigos que están aquí hoy, cuánto hace que Dios está tocando y su vida y está inquietándolo con cosas sobre el espíritu, sobre la otra vida ¿cuánto hace? De pronto usted ha visto la gloria de Dios, de pronto usted ha dicho, no, esto fue un milagro. Pero ahí se queda. Le encantan los milagros, pero someterse en obediencia a lo que Dios dice, eso es otra cosa. Aprenda de estos pastorcitos sencillos, humildes, trabajadores, que fueron obedientes y fueron y vieron y constataron que la señal era idéntica a la que el ángel les había descrito. Volvieron los pastores en el versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué hacen ustedes en Navidad? ¿Qué es lo que hicieron los pastorcitos? Alabando a Dios y proclamando por todas partes lo que había pasado, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen en Navidad? ¿Solamente natilla y buñuelos? ¿Hallacas? ¿Matan marrano? Yo me acuerdo que yo era encargado de repartir el marrano en mi casa. A los vecinos, ¿no? Porque eso se hacían, de los vecinos recibíamos y a los vecinos llevaban la perola esa con el pedazo de marrano para la vecina. Pero qué bueno hubiera sido que yo ya hubiera entendido y le hubiera dicho a la vecina, vecina, la paz de Cristo está aquí porque Él ya nació. Hay que ir por todas partes contando esa historia. Si es que la creen. Si no la creen, pues no la cuenten, pero si la creen, vayan contándola. El Hijo de Dios ha nacido, el Verbo se hizo carne. ¿Y sabe para qué? Para morir por usted y por mí. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos capaces de cumplir la ley. Usted y yo somos como el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Con miedo, con temor. Dios habla y uy, qué cosa tan horrorosa. Qué miedo, infierno, juicio, consecuencias. Rayos, truenos, nubes. Ahora está en un pesebre, indefenso, como un bebé.
Y está diciendo, vengan, vean esto como una señal. Paz en la tierra a los hombres. Buena voluntad para con los hombres. ¿Quieren aceptar eso de Dios? ¿Quieren recibir ese regalo de Dios? ¿Quieren celebrar la Navidad como tiene que ser celebrada? Compartan esa verdad. Asúmanla en su corazón. ¿Qué dice el texto? Aquí dice que la Virgen María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ustedes saben a qué se enfrentaba la Virgen María cuando decía, ¿cómo así que ángeles vinieron a decir eso? ¿Cómo así que soy la madre del Verbo eterno? Ustedes que son mamás, ¿qué pensarían ustedes? Que una estrella fulgurante apareciera encima de su casa y que el bebé diga, este es el Verbo eterno. La primera que tuvo que creer esa verdad fue María. Si ella no lo hubiera creído, todo esto de la encarnación hubiera sido un fracaso. Vayan, cuenten esta verdad. Celebremos con alegría, con regocijo, porque en la Biblia se nos dice que nos regocijemos, que nos alegremos. Hoy Nicolás nos dio la pauta. No hay ningún pecado en celebrar, no hay ningún pecado en conmemorar, no hay ningún pecado en poner adornitos y cosas. Si quieren gastar la plata, pues gástenla en luces y cosas, hagan lo que quieran. Eso no está prohibido, no lo condena Dios. Solo depende de su mayordomía y de su criterio. Pero esa celebración, ese recuerdo, no tiene sentido si usted no lo asume como la verdad más grande en todo el universo y en toda la eternidad. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, tomó carne, vino aquí, vivió con nosotros solo para morir en la cruz por nosotros. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero este pastor está molestando mucho con ese tema. Yo soy una buena persona. Pregúntele a mi mujer. Yo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y cuando me pagan la quincenita, el chequecito se lo llevo enteritico. ¿Por qué me voy a ir al infierno? Yo pocas veces, ya les voy a responder por qué se va a ir al infierno. Yo pocas veces he tenido tratos o ministerio con personas que tienen diferencia de género. Voy a decirlo sin miedo, con homosexuales, porque como ahora lo meten a uno a la cárcel porque dice eso. He tenido pocas experiencias, pero una vez me llamaron para hablar con unos de ellos y me sentaron en el medio de dos. Y yo dije, ¿ahora qué les digo? ¿Cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Y había uno de esos que era más extravagante que el otro y me tocaba así la pierna y me decía, ¿qué me va a decir, pastor? ¿Usted qué va a hacer conmigo? Porque todos los pastores que han hablado conmigo me mandan para el infierno. ¿Qué le digo? ¿Cómo hago aquí? Tenía ese lío porque entonces yo orando, Señor, ilumíname, Señor, muéstrame, Señor. Entonces me llegó el pensamiento y le digo yo, mira, tú no te vas a ir al infierno por ser homosexual. Tú te vas a ir al infierno por no creer en Cristo. Te vas a ir al infierno porque no aceptas que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por ti, porque no te arrepientes del pecado. El homosexualismo es un pecado como cualquier otro, como el adulterio, como la fornicación, como el robo, como el asesinato, es igual a cualquier otro pecado. Y hay que arrepentirse y hay que dejarlo. Entonces, si uno de ustedes aquí son adúlteros, si uno de ustedes aquí son fornicarios, si uno de ustedes aquí son ladrones, si uno de ustedes aquí son borrachos, no se van a ir al infierno por ser fornicarios, adúlteros o borrachos o ladrones. Se van a ir al infierno por no creer en el Hijo de Dios. Se van a ir al infierno por no arrepentirse de sus pecados. Se van a ir al infierno por no considerar el amor tan grande de Dios que tiene un plan para llevarnos a todos al cielo. ¿Qué es lo que te pide a cambio Dios? Cree. No más. Cree. ¿Cómo era la ley en el Edén? Coman de todo menos de uno. ¿Y qué hizo el hombre? Comió del menos uno.
Le provocó. Porque ¿sabe cuál es la tentación más grande que usted y yo podemos sufrir? El de la autonomía. Yo soy soberano. Es mi vida. A nadie le importa que no se me metan al rancho, porque yo hago con mi vida y mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Pues sepa, mi querido amigo, que está muy engañado. Bájese de esa nube, porque está convertido en el hombre o la mujer más insensatos del mundo. El cuerpo no es suyo. Lo hizo Dios con sus manos. Y tienes un espíritu que te lo infundió Él desde su boca. Tienes una dignidad de hijo de Dios. Y tú la pisoteas, la desprecias, la malgastas, la desechas. ¿Cómo no vas a merecer el infierno? El infierno es poquito. Dios no quiere que vayas allá. Dios quiere que vayas a Él y te muestre el camino. Y el camino está aquí en Belén. Ahí empezó. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En los últimos minutos de mi sermón, quiero llevarlos a esta reflexión. Yo he hablado con mi esposa y también con mis hijas a veces, y ellas me dicen: papá, la Navidad es muy hermosa. Y eso sí, ya tenemos un árbol de la casa. Y ellas gozan todavía vistiéndolo, adornándolo. Y yo me gozo viéndolas a ellas, ¿no? Hay buñuelitos en la casa, hay natillita. Ya por ahí me han regalado varios. Entonces voy a ganar unos kilitos más, que entre otras cosas oren porque tengo que bajar 10. Entonces, la Navidad, todo parece tan dulce, ¿no? Los villancicos tan bonitos, las lucecitas, los adornos y todo este ambiente de alegría y toda esa cosa. Oiga, a nosotros nos pareciera, porque la gente pinta la Navidad como muy suave, como muy deliciosa, como muy, muy agradable, como muy del cielo. Y todo así como con mucha armonía. Pero hermanos, ustedes saben lo que hizo el rey Herodes cuando se dio cuenta que Jesús había nacido. ¿Qué fue lo que quiso hacer? Lo quiso matar. Y por tratar de pescarlo, mató a una cantidad de bebés en Belén. Asesino, porquería. Hermanos, que estas cositas rojas y amarillas y estas lucecitas y el arbolito de Navidad y los villancicos bonitos y tiernos no nos distraigan de la verdad. Porque es que aquí estamos en guerra. En Génesis 3:15 el Señor dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Y dijo: y un descendiente de la mujer le va a poner el pie en la cabeza a la serpiente, aunque ésta le va a herir en el talón. Eso es guerra. ¿Y qué es lo que la humanidad durante toda su historia? Pelear y matarse los unos contra los otros. ¿Cuántos cristianos mataron los romanos? ¿Cuántos cristianos se comieron los leones en el circo romano? ¿Cuántos hugonotes mataron los franceses en una sola noche, degollándolos a todos? Y los que no saben, hugonotes son presbiterianos, fueron presbiterianos. Los acabaron en Francia en una noche. Una matanza horrible, la matanza de San Bartolomé, para los que no lo saben. Esto es una guerra, que la Navidad, el encanto de la Navidad, no nos haga olvidar que nosotros estamos en guerra. Y el nacimiento de Cristo fue uno de los pasos estratégicos de Dios para ganar esa guerra. Esa batalla. Acuérdense, hermanos, que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Y quién nos ayuda a vencer eso? El gran guerrero, Cristo. Jehová de los ejércitos, el Dios de las batallas.
Entonces, que no nos distraigamos, que no nos vamos para otro lado, que no comencemos a mirar que todo esto es dulzura, porque llega enero y dice, ay, ¿quién recoge el mugre? Se pasó la Navidad y ay, hasta diciembre. Y cuando están en junio dice, uy, ¿a qué hora se pasó el año? Ya viene diciembre. Y ahora como en octubre ya empiezan a sonar villancicos. Y en octubre los almacenes ya están listos para vender. Entonces eso llega rápido, ¿no? Pero que en verdad los cristianos comiencen a pensar en el misterio tan grande del amor de Dios que nos dio su Hijo. Vamos a terminar este sermón. Quiero que hagan la comparación cómo fue en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí y cómo fue aquí con los pastores el día que nació el Señor. Vengan y vean, acérquense, estoy aquí. En el monte Sinaí era cuidado, se acercan porque se mueren. Vamos a terminar este sermón con Juan 3:16. Abran sus Biblias y ayúdenme a descansar en la voz un poquito, porque yo me salté casi la mitad del sermón, o yo, para bien de ustedes, o no, para mal de ustedes. Entonces, Juan 3:16, ¿sí lo saben todos o no? Bueno. ¿Estamos ahí? Vamos todos con entusiasmo, no importa el calor, vamos con entusiasmo. Porque de tal... En este contexto de la Navidad, ese versículo tiene toda la cabida posible. Ese versículo no debe ser tan usado para la evangelización, porque ese versículo de carácter universalista nos tiene que dejar entender también que Cristo no murió por todo el mundo. Miren bien lo que dice el versículo que acaban de leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Ahora la pregunta que se tienen que hacer ustedes, ¿y por qué otros no creen? Hermanos, quiero compartirles que yo tengo solamente 2 hermanos vivos, ya todos los demás se murieron. Y le escribí en alguna ocasión a un hermano mío que vive en Venezuela, no se ha querido venir de allá pese a todas las circunstancias. Y le dije, yo no quiero que se me muera otro hermano sin que esté seguro que va al cielo. No quiero. Les cuento esta historia, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó en mi casa? El único creyente soy yo. Y por más que les hablo y por más que les comparto y por más que les regalo Biblias y todo, y algunas personas me han dicho, dicen, pastor, es que mi abuelita era tal cosa, mi bisabuelo tal cosa, mi papá tal cosa, mi mamá tal, yo me voy a morir así también, pastor. Entonces yo le cambio esa cantaletica, se la voy a cambiar un poquito. Ya estoy terminando. Esa cantaletica dice, mi tatarabuelo se fue para el infierno. Mi bisabuelo se fue para el infierno. Mi abuela se fue para el infierno. Mi papá se fue para el infierno. Mi mamá se fue para el infierno. Yo también. Usted tuvo el privilegio hoy, por soberanía de Dios, de escuchar el mensaje de Navidad que quizás nunca había escuchado en su vida. Póngale cuidado a las cosas de Dios, póngale cuidado a las cosas del Espíritu, porque un día nos vamos. Y es allá cuando esto nos va a servir. ¿Está bien? Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, el Señor Jesucristo, porque por Él podemos acercarnos en completa paz a ti. Gracias porque Cristo terminó la guerra que nos separaba de ti. Gracias porque Él nos ha reconciliado, ayudándonos a vivir como hijos tuyos, anunciando y buscando la paz que hiciste posible para los que creemos tu evangelio. Amén.